porque lo de la firma fue un acto que hice, pero antes estuve con Guaycaipuro. ¿Tú eras indígena? Claro, sí, entonces la cosa es un poco más vieja, no vaya a creer. Además que hay gente amiga que dice que yo tengo una capacidad muy grande, que como años. Entonces, tú vas para atrás, ahora tienes ¿cuántos? 24. No, ahorita tengo 7. 7 años. Pues tú sabes que el esquema es descumplir. Entonces, tú llegas, cumples 40 años, y a partir de los 40 años comienzas a descumplir. Y vas bajando hasta que llegas a los 80. Y a los 80 estás como la canción de José Alfredo. Benjamín Button. Sí, que dice que ya para atrás. Naces llorando y te mueres llorando. En este caso es algo distinto, pero no lo podemos decir por aquí. Ok. Pero tú sabes de qué te estoy hablando. Mira, pero te tengo un reclamo, Felipe, porque tú empezaste a decir aquí, adrede, que yo no te he dejado hablar. Y entonces ahora hay unos especialistas que vienen para acá, dirigen el programa, hacen lo que les da la gana, y tú no dejas hablar. Bueno, pero eso no es culpa de ellos, eso es culpa tuya. No, eso fue un originario tuyo. Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Si tú vienes a un programa de este tipo y el que va a entrevistar se coge de la media hora 25 minutos y te da 5 minutos para que tú respondas, entonces es muy difícil, eso es lo que yo te decía. Ahora, lo que no deben hacer ellos, que lo he escuchado, es pretender quitarte el trabajo. Eso quieren dejarme sin trabajo, Felipe. No, porque entonces ellos hablan más que tú. Ya hablan más que yo. Y además que hablan más que tú, que ya están cometiendo el mismo error, entonces pretenden dar la pauta. Bueno, llegamos hasta aquí, vamos para acá, vamos para esto. Entonces hay que decirse lo que no. Y mandan a Yesenia también. ¿También? Sí, Yesenia. Pero ahí no saben lo que se están metiendo. Bueno. Pero ahí sí es verdad que hay que... Mira, vamos a comenzar con un debate que hemos tenido estos días. Yo soy partidario de linchar, destruir, dinamitar, no hablarles más, mirarlos feos a la MUP. Soy partidario. ¿Por qué? Porque estos señores tienen 25 años perdiendo. Pero no solo eso, sino cuando regresaron, después de haber puesto la torta, pidió la invasión, se robaron los reales de Sigo y de Monómero, todos los de Barajuste que hicieron, apoyado a Guaidó, que es una derrota total y absoluta. No un solo gesto de Guaidó que fuera victoria, a excepción de confiscarle los reales al Estado venezolano. Pero todo lo demás es derrota. Entonces ellos regresan, entonces quieren dirigir la oposición, no hacen acuerdos sino con los que ellos quieren, no quieren primaria, cambian y ponen candidatos, obligan a los alcaldes de aquí de Miranda a que les den unos concejales a cambio del apoyo, le hacen a todo el mundo una política de desprecio, de división que produce 18 derrotas, que es culpa de ellos. Pero además, ahorita viene Varina. Menos mal que Marrero se puso ya a buscar acuerdos, porque si le hubiera tocado a Henry Ramos, que es el que tiene el candidato, sumar aliados no suma ninguno y se pierde Varina. Pero no hay una sola reflexión en esa gente sobre los errores que han cometido, el maltrato, la manera en que se ejerce la política, porque ellos deciden, imponen, no consultan, no discuten. Ahí apareció Guanipa, lo he dicho todo en estos días en Barinas, llamando a votar, después de todas las tortas que ponen, nunca dicen, no reconocen un solo error, y además quiere que tú les jales y que te les arrodilles, porque Manuel Rosales, que es más viejo que tú, porque es una luminaria, no, chicos, ya basta, hay que someterlos, Felipe, cachetar con ellos, indiferencia, hasta que ellos puedan hablar. Hasta que ellos entiendan que tienen que tratar a la gente bien, que hay que hacer acuerdos, y ahora sí puedes hablar. Ahora sí puedo hablar, ¿verdad? Mira, tú sabes que esa manera de hacer el asunto, como tú lo estás planteando, es totalmente equivocada en la política, independientemente de las rabias que tú tengas, de las molestias. No son rabias, son políticas. Bueno, problema de la política. De las cosas que te hayan pasado a ti, porque a ti te han pasado muchas cosas. A la humanidad. Bueno, a la humanidad, pero la humanidad estamos hablando cuando se refiere a los errores en la política. Imagínate tú, por ejemplo, cosas como esta. Por allá por los años 60, los comunistas, estábamos en la lucha armada, cometimos ese error. ¿Qué se hacía? No recibías después a los comunistas y a los miristas cuando rectificaron y dijeron esto y lo otro. Pero esto no es rectificado. No, espérate, sí, poco a poco, no todos, pero han ido rectificando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero es que hay que tener la disposición a admitir que hay errores y que esos errores hay que plantearle a ellos que los reconozcan. Porque lo peor que nos puede pasar es que entonces, a la hora de tratar de encontrarnos, y aquí es necesario encontrarse, porque de otra manera la cosa es muy complicada, y seguramente lo que haremos será favorecer al adversario.
tiene que irse rectificando. Tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió en esa elección regional. En unos sitios ganó la MUC, caso Rosales, caso Galinde. En otros casos no ganó la MUC, el caso, por ejemplo, de Morel, y está por dirimirse lo que pasa en Barinas. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos el tema electoral, tú ves la lista de los postulados por el MAS y te vas a conseguir que allí había de todo, de la MUC, de la alianza, el MAS no estaba en esa alianza, se había ido, había factores independientes, había una experiencia que resultó fallida en el caso de Portuguesa, y simplemente cuando tú vas a ver los errores no solamente son de la MUC, tú ves que hubo elecciones que se perdieron porque el adversario era de cualquiera de las alianzas esas que estaban allí. Tú revisas detenidamente. Sí, como no. Mérida, Anzoátegui. Claro, Mérida, Anzoátegui, y te pones, Tachi. te das cuenta que hay errores que provienen de otros sitios. Entonces, al final es una torta lo que se ha puesto. Así es. Y esa torta que está puesta allí tampoco es responsable de que haya unos tipos que son más viejos. Ese empeño que tú tienes con lo de Manuel Rosales, quédate tranquilo con eso. Y contigo, que tú eres una Está bien, vieja también. pero el caso con Manuel, que te empeñas en que, bueno, que Manuel Rosales... ¿Por qué quiere ser candidato presidencial? No, chico, No, Felipe, pero no. es que tú no sabes nada de eso todavía. Tú tienes que dejar que eso se desarrolle. Porque si tú te empeñas en eso, tú vas a cometer exactamente el mismo error que estás criticando. Porque cuando venga el momento de encontrarse, y entonces tú llegas y dices, bueno, mira, Kiko, no, pero fulano no. Y el otro llega, no, pero Kiko no. Pero la idea es quitar los vetos. Bueno, ese tiene que ser el centro del asunto. Pero esta gente no entiende No, razonamiento alguno. no se sabe. Eso es a trompa. Eso no se sabe, pero no. Vamos a... No te pongas loco así, que no es necesario. Tranquilízate. Okay, gracias. ¡Vámonos! O es que tienes la azúcar alta. Mira, tienes que tener un cuidado. papelito para ponérmelo aquí. Felipe, quítame este papelito ahí. No, tráele la aguja para que se tranquilice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que tener... Felipe, show. Claro, todo tiene que ver con el show, pero lo que te quiero decir en el fondo del asunto, tú tienes que buscar la manera de tener una actitud distinta a la de ellos, porque efectivamente ellos han sido así hasta ahora, excluyentes, no han querido conversar, hay sectores que ya están cambiando. Por ejemplo, lo de Barinas es una demostración de una nueva actitud. Un milímetro de... Bueno, pero están cambiando. Que hubo un loquito que dijo, no, porque nosotros no queremos alacranes. Bueno, perfecto, pero en el resto ha habido una conducta dirigida a que ahí haya la mayor amplitud posible. Ahora, es una rectificación de ellos, que no se quiere reconocer porque hay otro candidato que quiere tener un discurso donde diga que eso que tú estás diciendo ahorita. Bueno, eso es legítimo, pero no es lo que va a resolver el problema. Entonces, después que salgamos de Barinas y que se cierre este episodio, veremos a ver qué pasa en Barinas, habrá que ver cómo es que se va a corregir esto, porque evidentemente lo mejor que le puede pasar al gobierno es que los sectores opositores sigamos en este tejemanés. Eso es lo mejor que le puede pasar al gobierno. Ahora, el gobierno también ya tiene su problema interno serio. A ese problema interno del gobierno también los sectores opositores tienen que prestarle atención, porque hay un conjunto de factores que pueden terminar tomando decisiones políticas que a lo mejor se encuentran con decisiones de la oposición. Señor Felipe, vamos al de cumpleaños. Fíjate, en Venezuela hay unas razones históricas para que el venezolano sea como es. Primero, aquí lo que había era indios caribes, que eran caníbales. Cero unidad y cero acuerdo, se comían a todo el mundo. Razón por la cual, cuando llegaron los españoles, les fue fácil, porque nunca hubo una oposición organizada contra la invasión española. Pero los españoles, cuando llegaron aquí, mira, los españoles al día de hoy tienen líos en Galicia. La unidad española está cuestionada porque esos tipos no se quieren. Viven peleando entre ellos. Y eso no lo trasladaron. Llegó Bolívar, dijo, bueno, la unidad, la Gran Colombia, y que terminó la cosiata por Páez. Y después Venezuela, constituida en república, fue una sola peleadera. Una sola conspiración, intriga. Santiago Mariño es uno de los líderes mundiales más conspiradores en la historia de la humanidad y aquí es un héroe. Y bueno, tuvo que fusilar a Piar Bolívar, pero además, guerra federal, guerras restauradoras, liberadoras, caudillos a doquier, dictaduras, llegamos a la democracia y aquí estamos, en la misma situación. Pero producto de una gente que no entiende que hay que mirar hacia adelante, que primero está la gente, las mayorías, el colectivo, que mis intereses individuales. Yo no sé hasta ahora
¿por qué aquí hay una gente que segundos antes dice que van a votar y después 5 segundos antes de ir a la elección dicen que no? Y nunca explican nada. Pero además hay en Venezuela una mentalidad de que por la vía de la paz, el acuerdo, el razonamiento, la lógica, la inteligencia es imposible. Que hay que dar trompa, que el estilo es gallito, cuanto más duro dé. Y la MUD es así, a la MUD tú no le puedes plantear nada, porque Manuel Rosales sabe que la abstención es un error, lo sabía. Y yo se lo escuché decir, que esa no era la política. Pero sin embargo, otros intereses privan siempre. Pero no hay rectificación. El único que yo he visto que ha dicho los objetivos no fueron alcanzados fue Freddy Guevara. Porque los demás, y Freddy Guevara, que es un personaje, digo, wow, imagínate tú. Entonces, tienen una gente que se niega a entender que cuando ellos le dicen alacranes a los otros, ellos son peores, ellos son unas ratas. Yo no entiendo por qué la gente de la Alianza no les dijo rata y listo, entonces a ratas y alacranes y te entiende. Pero no hay manera que entienda. ¿Cómo le haces tú a entender a Henry Ramos que lo que pasó en el Táchira fue un error grave? Que eso es una locura. Allá anda Luis Florido, que tiene un video en las redes que está con unos ramazos echándose un exorcismo. Porque la metía de pata Luis. Pero resulta que es el gobierno que cuando se reúne con Florido le dice, ok, tú vas de candidato, pero no te me rajas, porque si no, no te quito la inhabilitación. Es el gobierno que juega la división. Y ellos lo saben. Y juegan al juego del gobierno, pero acusan a los demás, que es el oficio más viejo del mundo. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a reencontrar, paz, amor? Tanto tú como yo hemos estado con la MUD y con todos esos partidos toda la vida, en manifestaciones, en todo tipo de protestas hemos estado al lado. Y 22 años después, estamos más lejos. Nadie así puede llegar al poder, porque si no reflexionas ni cambias, si no entiendes ni respetas a los demás, si no... Pero tú si dejas hablar a los demás, se Dale, puede. pues, habla. Pues. Si no es posible. Ya me fregó, ¿ves? Está bien. Mira, Kiko, te voy a dar un caso también de la historia para que lo agregues, que es imprescindible porque no lo tienes y eso describe mejor todo el país que tenemos. Miranda, cuando Miranda, estando frente a las costas de Todo Falcón, habla de Venezuela y dice, bochinche, bochinche. Eso es mejor que todo lo que tú has dicho. Porque ¿qué es lo que ocurre? Venezuela es un país que es así. Cuando es correcto lo estás diciendo, tú ves los españoles y la manera en que se comportan los españoles. Basta simplemente con ver la televisión española para darse cuenta que estamos en una cosa que se parece mucho a la nuestra. Entonces, el bochinche tiene la ventaja que no genera fastidio. El bochinche implica que estás permanentemente en actividad y tienes que ver cómo le vas dando respuesta a cada una de las cosas. Todo eso que tú narras que ha ocurrido a lo largo de los 20 años de todo este episodio con la MUC, indica claramente que hemos tenido algo que hace mucho tiempo lo hablamos, que yo te dije que teníamos el peor gobierno del mundo, pero también que teníamos la peor oposición de la historia de Venezuela. Esa peor oposición ha venido paulatinamente entendiendo que tiene que rectificar. Ahora, cuando viene la rectificación, uno no puede tener el argumento de decir, tú te comportaste así y ahora rectificas y tú pretendes que ahora... No, porque es lo mismo. Imagínate tú cuando venga la rectificación que va a producirse en algún momento en la sociedad venezolana, que se llegue a la conclusión que se perdió toda esa inversión política que significó la proposición chavista y que el país que creyó en eso, diga, no sigo en eso. ¿Con qué lo vas a recibir? ¿De la misma manera? Diciéndole así, pues tenemos 20 años enfrentados y ahora sí. No, tú ese país tienes que recibirlo con los brazos abiertos, porque ese es el país con el cual tú vas a seguir viviendo. Y lo mismo ocurre con la oposición. La oposición simplemente lo que es que quitarle de la cabeza lo que ya sabemos que son los errores, los liderazgos que pretenden que el problema son ellos, los partidos políticos que pretenden que son así, y la gente de la oposición que cree que no tiene culpa en el asunto. Cuando la gente, los partidos, los políticos, tenemos una responsabilidad compartida. A lo mejor unos tienen una responsabilidad mayor que otros, pero tú no puedes seguir en el esquema en el cual simplemente vas a tratar de buscar a los que han sido responsables. Porque tú cuando revisas los 20 años eso y revisas lo de Guaidó, yo recuerdo que tú y yo hablamos lo de Guaidó, cuando tú eras partidario de Guaidó. Bueno, pues no fluye. Pero acuérdate cuando lo hablamos. No se había dado los ramazos. Ya va, pero acuérdate lo que hablamos. Tú sabes, me dijiste, mira, Felipe, no, ya esto está listo. En 5 días
Se llegan hasta Miraflores. Llegan porque los americanos nunca se han equivocado. Ahora, yo te dije esa vez, mira, Kiko, yo te respeto a ti mucho, no me pongas un argumento de esa naturaleza que me lleve a perderte el respeto, porque tú sabes que eso en la historia. Pero todos nos no es equivocamos. de Yo esa- me acuerdo cuando Claro fuiste que con nos Pablo Pérez equivocamos, y nosotros claro. con Capriles, No, que pero te si- dieron una pela. No, si es que cuando el MAS respaldó a Chávez se equivocó también. También. Y lo hemos reconocido públicamente. Lo que te Pues, quiero decir. pero tú me sacas mis errores. pero No, cuenta yo los no tengo tuyos. problema, no, Dios mío, yo lo he dicho abiertamente, yo he dicho, el peor error que cometió en su vida fue respaldar a Chávez, lo he dicho públicamente, sin ningún problema, porque si no comenzamos por reconocer los errores, si tú te peleas con el hijo tuyo. Nunca. Bueno, pero si te pelearas con el hijo tuyo o con tu mujer, digamos, los seres humanos, pues para no nombrar a nadie en especial, cuando tú vas a un conflicto familiar, vas con qué intención, con la intención de salir del hijo, de la mujer, del hermano, del padre, no vale, vas con la intención de ver de qué forma tú creas mecanismos que permita que se resuelva el problema. Bueno, la oposición venezolana está en este momento precisamente en la necesidad de ver y crear mecanismos que le permitan entenderse. Además, los números, que es una cosa muy importante de este proceso electoral, demostraron que eso que cada uno de esos sectores quería, que era evidenciar que era la principal fuerza opositora, no se demostró, porque al final los votos opositores están compartidos de tal manera que nadie puede decir, yo porque saqué tantos votos. No, los votos están muy repartidos. Entonces nadie puede seguir con esa prepotencia, nadie puede seguir en esas circunstancias en que en el pasado eso se planteaba. Ojalá, y creo que hay que hacerlo así, yo siempre he puesto un ejemplo que lo hemos repetido hasta la saciedad, que es el ejemplo chileno. El ejemplo chileno, aquí estaba Niceto Rodríguez, que era un funcionario importantísimo de Salvador Allende, que le planteó a Carlos Andrés Pérez la posibilidad de que se encontraran los chilenos, y Carlos Andrés Pérez dijo, no, vamos a reunirlos en la Colonia Tovar. Y se dedicaron a generar una reunión con una oposición que era igualita a esta, que ni se hablaban. Y si se hablaban era para decirse cosas terribles. Bueno, y sin embargo se los trajo. Los reunió, les dio cachapa, les dio vino, les dio cariño, todo lo que necesitaba la oposición chilena en esa época, y de allí nace la concertación. Y en la política todos sabemos que es factible cuando los errores se corrigen y cuando las cosas, esa narrativa que tú haces incluso de lo que pasó con la guerra de independencia, cómo se comportaron los líderes de los patriotas en aquella época, toda esa narrativa tuvo correcciones en un momento y en otro y permitió al final llegar a la batalla de Carabobo a pesar de toda esa narrativa que tú has hecho. Tratando de insistir en una gente que no le interesa ganar, porque tienen otros intereses al lado, tienen otros juegos al lado, pierde mucho tiempo en eso, y el que necesita unidad es el país. Sí, fíjate lo de Barinas, es posible retirar la candidatura de Claudio Fermín, que salió, además, tú estabas cerca, porque fue en tu cumpleaños, que Claudio Fermín empezaron a decirle, Claudio, porque en ese momento todo el que lanzaban lo inhabilitaban. No porque Claudio quisiera hacer una maldad, una cosa, no, sino por eso. Entonces, tú puedes ser, como se lo dijeron a Rafael Simón Jiménez. Eso es posible retirarlo, dado que el candidato que hay allá, que es un señor que todo el mundo aprecia y quiere, que no tiene una actitud despótica contra los demás, sino por el contrario, es expresión de la oposición. Bueno, lo único que hay que hacer es llamar a Bernabé Gutiérrez, llamar a Timoteo y decirle, mira, vénganse para acá, hacen falta, dale las claves. Ya las claves no hace, ya pasó el tiempo de las claves, pero gestos. Ahora no se producen esos gestos, ni se van a producir, porque ahí hay un error político que no ha sido descifrado. No, lo que está haciendo Florido debería hacérselo todo el G4 completo, Capriles, todo, para ver si agarran y ven la realidad y entienden, salen de esos complejos de superioridad, de vanidad, de desprecio hacia los demás y ven que los demás hacen falta. Porque fíjate, aquí en tu silla, ya voy a dejar para que no me mires mal de hablar, se han sentado dirigentes del chavismo con los cuales es más fácil hablar que con uno de ellos. Porque ellos descalifican a los demás cuando ellos son parte del problema. No hay manera, no hay receta, esa gente no entiende, sino a los trompazos, Felipe. Por eso Bolívar fusiló a Piar. Pero no vayas a volver a hacer lo mismo. Tranquilízate. Ok. Mira, hay una lectura, dentro de las tantas lecturas que se generan el 21, hay 3 que son demasiado importantes. Por ejemplo, uno que a ti no te gusta, pero que es así. Zulia. En el Zulia había 7 candidatos también, opositores.
Y había una operación política que estaba dirigida a tratar de que lo de Rosales no prosperara de la manera que prosperó, que era un candidato de la oposición que estaba allí, que venía del campo de Rosales también. ¿Qué pasó en el Zulia? ¿Por qué fueron a votar 500.000 de personas? Porque había 7 candidatos divididos, el plan del gobierno era igualito, porque allí la gente decidió participar y movilizarse. Entonces ahí se hizo una corrección que en el resto del país no se hizo, que fue movilizar a los ciudadanos, tomar ellos la responsabilidad en sus manos y hacer lo que tenían que hacer, que era propiciar que ganara Rosales. Que Rosales tal o cual cosa, bueno, eso fue como lo que pasó en los Estados Unidos. Después que el pueblo norteamericano se equivocó con Trump, ¿corrigió con quién? Corrigió con un candidato que era el que tenían y era el que servía en ese momento para lo que había que hacer, que era derrotar a Trump. El caso Galíndez, 60% de participación, la más alta del país. ¿Por qué? Ahí también habían 5 o 6 candidatos, había candidatos de la alianza democrática dirigida a que perdiera Galíndez, y sin embargo Galíndez se impuso porque los cojedeños, que son igualitos a los caraqueños, o a los de los teques, o a los de Portuguesa, de cualquier parte, decidieron participar. El caso de Morel, igualito, la participación. Entonces, en esos 3 estados, y a lo mejor en Barinas lo intentaron y no pudieron por las condiciones que ya sabemos, los ciudadanos, los venezolanos de esos 3 estados, los margariteños, los cojedeños y los zulianos, decidieron participar. Y esa lectura tiene que ser hecha, porque cuando tú dices vamos a corregir, entonces la corrección tiene que venir en todos los sentidos. Los partidos y las direcciones de los partidos, todo eso tiene que hacer un proceso autocrítico profundo, intenso. La ciudadanía también, diciendo yo no puedo seguir en esta situación de que yo no voto porque tal cosa, yo tengo que decidir votar y busco el mejor candidato como lo buscaron en estos 3 estados. Yo no creo que los zulianos sean más inteligentes que los que viven en Carabobo, por ejemplo, o los que viven en Lara. No, todos somos venezolanos y estamos sometidos a los mismos vericuetos esos de la historia que tú narraste. Bueno, ¿por qué no nos comportamos de la misma manera? Ese es un dato que hay que ver, porque es cierto, 7 candidatos, dividida la oposición, los opositores se comportan de la manera que se comportan, no reconocen, pero hay un punto que es decisivo, que es que los ciudadanos siempre tienen la posibilidad de corregir los errores de los políticos y que eso permita avanzar. En este momento los zulianos están mejor con Rosales a que se hubiera ganado el gobierno. Y los cojedeños están mejores con Galíndez a que se hubiera ganado el gobierno. Lo mismo pasa con Morel. Ahora, eso va a tener unas consecuencias. Pero los zulianos llegaron a votar ahorita por Manuel Rosales, después de la experiencia de Juan Pablo Guanipa, que ganó la elección y la entregó por un diseño de política equivocado. Pero acuérdate que Rosales fue el candidato después de Guanipa. Y perdió porque se produjo. Porque Guanipa no llamó a votar por él. La no participación. Claro. Es que no podemos obviar, porque ese ejemplo que tú estás colocando es clarito. Ahí está. Manuel fue candidato después de Guanipa. Si la gente hubiera votado, hubiera ganado Manuel. Pero la gente no fue una dirección política, dijo no votes. Pero acuérdate que los dos estaban en el mismo esquema de la acción política, sí, estaban en el G4. Y de la COSI y del G4. Entonces, pero porque ni siquiera entre ellos la gente no es ni de la Alianza Democrática, ni es del G4, ni es de COPEI, ni es del MAS, ni es de AD. La gente mayoritariamente no tiene ese activismo político. La gente tiene capacidad, si lo asume como ciudadano, de poder cambiar las cosas e incluso los errores cometidos por los políticos, porque yo lo hemos comentado varias veces. Imagínate que es una carrera de 300 metros, los primeros 100 metros eran las direcciones políticas de los partidos, pusieron la torta. Los segundos 100 metros, pagará el testigo, lo agarran los candidatos. Se le dice a los candidatos, retírense, tampoco se retiran. Y el testigo en los últimos 100 metros, hermano, de quién está, de los ciudadanos que podían haber votado y podían haber corregido todo lo que había que corregir. Entonces, hay que buscar una manera de que el planteamiento sea efectivamente una dirección política que tenga credibilidad, que sea transparente, que tenga estrategia, que le pueda decir al país, vamos a resolver las cosas de esta manera, que entienda todo el pluralismo que hay en Venezuela, que evite que todo ese cúmulo de personajes que están allí, que actúan como actúan, puedan seguir actuando, que no vaya a cometer barbaridades, porque él me dice, no, vamos ahora a elegir la dirección de la oposición en primaria. Imagínate, pues el gobierno en una primaria eligiendo la dirección de la oposición. Entonces, ese tipo de cosas no tiene sentido. Lo que hay que ver cómo sentarse a conversar. Ojalá internacionalmente por alguna parte aparezca una iniciativa
que diga, vamos a convocarlos a todos. Ah, le diste un... Ajá, fíjate, la Unión Europea viene, importante que viniera, pero, y lo ves en el informe, no vino a observar y ayudar, no vino porque ellos son parte de Guaidó, de esa política, y lo dicen clarito, está dicho ahí. Los americanos son los responsables de este desastre porque han invertido todo su esfuerzo, toda su política, su dinero, su prestigio, apoyando salidas no democráticas, una y otra vez, y todavía, aun cuando ganó Biden y no Trump, bueno, el gobierno americano no ha hecho nada distinto en política exterior hacia Venezuela. Vamos a hablar de eso, porque en la votación de la ONU, 16 países votaron contra Venezuela y todos los demás en contra. Y esos 16 países son los que respaldan a Guaidó. Y no hay una sola corrección. Guaidó está derrotado y no hay una sola corrección ahí cuando regresemos. ¿Cuántas uvas te has comido ya? Ya yo voy por 4. Ah, no, pero imagínate. Déjame seguir insistiéndote en una torpeza que no hay manera, eso ni con jabón de ese que quita piojo, se quita, chico. No puede ser, ve, los americanos hicieron, toda esa política de Guaidó es un diseño del Departamento de Estado, lo dice, no lo digo yo, lo dice Helio Ebrard, quien además confesó que en las conversaciones en Noruega no se dio el acuerdo porque ellos no estaban de acuerdo. Los americanos no estaban de acuerdo, no estos, los americanos, porque al final de cuentas todo lo que hizo Guaidó y el G4 fue en sintonía bajo las instrucciones de los americanos. Y entonces llegaron al extremo de pedir la intervención de una potencia extranjera en Venezuela. Llegaron a eso, pasando por encima al criterio de soberanía, a Bolívar, a la historia, a los principios que fundamentan la patria. Hasta eso llegaron. Porque al final de cuentas, Maduro era peor que cualquier cosa, pero terminaron ellos convirtiéndose en cualquier cosa. Porque al final, revisamos números, eso va a salir ahorita. Toda la declaración que hace Borges para distanciarse del gobierno interino de Guaidó son los mismos argumentos que tú estás dando. Igualitos, copiaditos. Ah, pero él estuvo allí durante un tiempo como estuvo Rosales. Y como estuvieron Henry Ramos y como estuvieron los demás. Que ahora Guaidó está solito, aislado, con unas alianzas afuera que no ven la realidad venezolana, no conocen el país. El señor este que está en Colombia, ¿cómo se llama el embajador? Story. Ese señor no conoce este país. La manera en que él hace política, que casi como el dirigente de la MUD, porque es el que anuncia las cosas, no se refiere a la Venezuela de hoy, a las necesidades de Venezuela hoy. Entonces tienes una oposición, esa oposición, con la cual nosotros hemos dado nuestro mayor esfuerzo, porque la hemos respaldado siempre, incapaz de reconocer que se equivocó y de tener gestos de humildad suficientes para ayudar a recomponer la oposición para que pueda tener victoria. No hay un gesto, no hay una llamada. Ahorita, a propósito de Barinas, se están haciendo todo tipo de contactos y no hay manera, no hay manera. Entonces, ¿qué debe pasar? Tú sabes que volvemos casi a lo mismo del inicio del programa, ¿no? Es evidente que estamos en lo mismo. Toda esa descripción de cómo se comporta ese sector de la oposición venezolana es claramente conocido por todo el mundo. E incluso, bueno, llegando a esos extremos, que pudiera ser de todo un diseño que viene del exterior, y ese diseño que viene del exterior es el que termina imponiéndose. Tú te pones a revisar las experiencias mundiales de cómo ha sido la confrontación contra gobiernos autoritarios, y te va a costar mucho conseguir una oposición que admita y se comporte de la manera que ésta se ha comportado. Por ejemplo, hay un dato demasiado escandaloso, por decirlo de alguna manera. México, las conversaciones en México. El gobierno decide abrir esto allá y un sector de la oposición, que hasta ese momento se llamaba la MUC o el G4, como fuese, es el que decide ir allá. Y el gobierno conviene con ellos en que las conversaciones y el diálogo va a ser con ellos. Pero al mismo tiempo el gobierno hace nada más y nada menos que lo siguiente. Aquí en Venezuela reconoce a Bernabé, reconoce a Timoteo, reconoce al amigo de Copey, a Miguel Salazar. A Salazar y a Juan Carlos Alvarado. Y allá, entonces, reconoce a Luis Aquiles Moreno, reconoce a Henry Ramos, reconoce a Roberto Enrique, reconoce a Gerardo Blake en representación de los partidos judicializados. ¿En qué momento de la historia de la humanidad
Hay algo así. tú te consigues con una cosa de ese tipo. No hay, no hay. Ahí es lo que dice Miranda, bochinche, cabe perfecto. Ahora, ¿por qué esos dos sectores opositores, y no estoy hablando de un partido, estoy hablando de dos sectores opositores, Dos alianzas, admiten que el gobierno los trate de esa manera? Porque es un problema, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. lo que tiene que hacer, pero ¿por qué esos dos grupos admiten que los traten de esa manera? Aquí te reconozco, allá no te reconozco en México, en Venezuela no existes. Eso es absurdo. Ahora, todo ese esquema ha ido llevando inexorablemente a donde estamos viendo lo que está ocurriendo. Cada día menos ese sector de la oposición tiene posibilidades de hablarle al país con autoridad. Porque bueno, ya está toda la historia, ahora están los números, no fue que ese sector participó con el único propósito que tenía, que era el de evidenciar que era la oposición mayoritaria, sino que los números indicaron eso. Todavía en lo de Barinas, esta mañana estoy hablando por teléfono con Segundo Meléndez y Segundo me dice, ¿sabes que me conseguí con una gente de la Alianza? Y me dijeron de manera directa que ahí el problema no era ganarle al gobierno, sino ganarle al candidato de la MUC. Y yo le digo, pero eso no es el problema. Bueno, por supuesto que no es, pero Segundo me está comentando el hecho como una... Me dice, bueno, imagínate, están diciendo cosas de esta naturaleza. Entonces, todavía quedan sectores que siguen empeñados en que el problema es demostrar cuál es la oposición mayoritaria para supuestamente bajo ese contexto, entonces, proceder a generar la relación con el gobierno. Lo primero que esta oposición, lo primero que todos debemos hacer en Venezuela es tener una sola conducta ante el gobierno. Si la oposición venezolana tiene 10 conductas ante el gobierno, bueno, el gobierno se está saliendo con la suya. Entonces, uno de los acuerdos principales de ese nuevo reencuentro tiene que ser que, digamos, vamos a estar de acuerdo todos frente al gobierno en que esto es azul, esto es verde, esto es amarillo. Pero no digamos que esto es negro, o esto es rosado, o esto es verde. Eso es fundamental hoy. Construir eso para que el gobierno entienda que efectivamente se pueden hacer entendimientos, se pueden hacer compromisos, se pueden buscar salidas, pero que lo va a hacer no como a él le gusta, que es agarrando cada pedazo de la oposición, fraccionándola y llevándola donde quiere llevarla, sino que comprenda que, bueno, hubo una rectificación y una vez que una cosa de ese tipo se produzca, el peso de los Estados Unidos y el peso de los factores exteriores en términos de acordar las políticas se va a reducir de manera drástica, porque en la medida en que en Venezuela haya respuestas, en la medida en que el mundo vea respuestas venezolanas, construidas por nosotros, construidas de acuerdo con lo que está pasando aquí, en esa misma medida los factores que andan por ahí con el cuentico de la intervención, de que hay que hacer tal o cual cosa, se van a dar cuenta que eso no es, sino que lo que hay que hacer aquí es lo que